CIDEP, la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe, desarrolló capacitaciones virtuales donde se consideraron distintos aspectos del proceso fabril para lograr la máxima calidad en expeller de soja. La doctora Giselle Maciel del INTA se refiere al tema. Y es importante específicamente para las plantas de extrusado prensado que procesan soja para obtener expeller y aceite. Es importante porque este producto es muy utilizado para alimentación animal y en otras, en algunos casos para industria de alimentos. Lo más importante en cuestión de calidad del expeller es, son los parámetros composicionales, ¿sí? Por ejemplo, el contenido de humedad es importante por el tema de almacenamiento y para evitar el deterioro del producto. El tema del contenido proteico, ¿sí? Porque justamente al utilizarse para alimentación animal y humana, es importante el nivel de proteínas que tiene que tener el producto, y algunos otros parámetros que tienen que ver con, por ejemplo, la desactivación de factores antinutricionales que presenta el poroto de soja. Lo más importante, que de acuerdo a las investigaciones que he realizado, es hacer un control importante de lo que es la humedad del poroto previo a su procesamiento, porque hemos visto que esa humedad de poroto afecta indudablemente en lo que es la calidad, o sea, la composición del expeller resultante, y afecta también en lo que es la eficiencia de extracción y demás. Esto permite, o sea, controlar la humedad permitiría tener una composición en el expeller más uniforme. En general, el control de humedad puede ser muy sencillo, se pueden utilizar humedímetros de capacitancia que hay en el mercado, y después tenemos instrumental un poco más sofisticados, como son los NIRS, o bien se puede hacer el control de humedad por medio de un método de estufa. Es muy importante tener en cuenta que la velocidad con la que se procesa el poroto va a generar un impacto en lo que es la temperatura durante el proceso de extrusado, y esas cuestiones afectan en cuestiones de calidad, como por ejemplo la desactivación de estos factores antinutricionales, y que permita alcanzar que la consistencia de la pasta que se forma durante el proceso de extrusado tenga la viscosidad adecuada para que luego del prensado podamos extraer la mayor cantidad de aceite. Convengamos que, si bien es un proceso semiautomático, si se quiere, pasa mucho por el operario que está controlando eso, ¿no? Que es me imagino que es de las claves para que se logre un buen producto final. Sí, sí. De hecho, en muchas industrias lo que hacen es hacer controles en diferentes periodos de tiempo, lo que es temperatura, que hay, digamos, a lo largo del cañón de extrusado, para asegurarse que se estén dando bien los procesos. Además, en algunos casos, hacen técnicas que son indirectas para determinación de factores antinutricionales, porque es muy importante por los inconvenientes que puede generar en el animal, por ejemplo, cuando consume el producto con factores antinutricionales que no fueron inactivados. Y una vez que, digamos, tenemos el producto ideal, digamos así, que pasó todo el proceso industrial, que viene el almacenamiento en sí en la planta procesadora. ¿Qué cuidados hay que tener ahí para mantener esa calidad? Y bueno, ahí es importante hacer un control de la humedad, ¿sí? Nosotros hicimos un análisis que establece más o menos en qué valores estaría, oscilaría una humedad segura de almacenamiento, que está alrededor de 11%. Pero bueno, lo que sabemos es que muchas veces el almacenamiento en estas industrias es en tolvas, ¿sí? Entonces no hay demasiado control. Sí, en el caso de aquellas pymes que además hacen procesamiento de ese expeller para la obtención de proteína texturizada, por ejemplo, donde los parámetros de calidad y de inocuidad son importantes para la producción del alimento. El productor en sí, o el operario que recibe ese producto, que desconoce totalmente lo que pasó de ahí para atrás, digamos, de la parte industrial, ¿tiene alguna forma de detectar que ese producto que le mandó la industria no está en las condiciones óptimas para dárselo al animal?
Sí, por supuesto, eso por ahí requiere del apoyo de un laboratorio para que realice los análisis. Se puede, digamos, determinar justamente si el producto tiene los factores antinutricionales desactivados, eso no hay ningún problema, sí. Me imagino que esta debería ser una práctica normal en las producciones agropecuarias de hacer los análisis para ver lo que llega al campo, ¿no? Sí, muchas veces no solamente realizan el análisis de actividad ureásica, sino también actividad ureásica, que es una técnica, digamos, que te determina si el producto fue o no desactivado, sino que además muchas veces hacen un análisis composicional, donde determinan contenido de materia grasa, proteínas, fibras, cenizas, para saber con qué producto nos encontramos y para poder después realizar las diferentes formulaciones para el balanceado adecuado. Giselle, convengamos que si bien puede haber a veces algún tipo de problema en el proceso industrial de extrusado, convengamos que las empresas que participan del CIDEP y otras toman todos los recaudos para darle tranquilidad al productor que lo que llega a su campo es de primera calidad. Sí, por supuesto. No solo, bueno, realizan controles, sino que además, si en caso de tener algún inconveniente, chequean que ese inconveniente no sea algo de gravedad, ¿sí? Muchas veces por ahí tenemos una partida pequeña de expeller que no fue desactivado, y en ese caso sí se puede llegar a realizar alguna mezcla, pero siempre que esté en los niveles adecuados. La mayor recomendación que puedo realizar es, desde mi punto de vista, de acuerdo a las investigaciones que realicé, es que controlar la humedad del poroto al ingreso es una práctica que debe ser considerada con importancia, ya que nos va a permitir, por un lado, maximizar lo que es la eficiencia de extracción, tener entonces un menor contenido de aceite residual en el expeller, y tener mayores niveles de proteína en el expeller, ¿sí? Esto va a hacer que el expeller en definitiva tenga una calidad más uniforme. Bien, bueno, respecto de las recomendaciones más importantes, entonces, podemos decir que muchas veces las industrias buscan determinadas variedades de soja con la finalidad de incrementar el contenido proteico en el expeller, pero muchas veces simplemente controlando los niveles de humedad podemos lograr un mayor contenido proteico en el expeller final. Y bueno, y algo importante que tenemos que tener en cuenta, que no solo este producto que estamos obteniendo puede terminar, digamos, formando parte de un balanceado para un animal, sino que también puede terminar en una góndola, ¿sí? Para un producto que fue elaborado para consumo humano.